Mario Delgado, próximo secretario de Educación, tiene otros ojos para esa tarea. Y es que el morenista ya había tenido ese cargo en la Ciudad de México cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Sus resultados, más política que salones de clase, promoción personal, el origen de las dádivas del bienestar y ni unos bebederos pudo acabar de poner. Veamos. Mario Martín Delgado Carrillo nació en Colima el 17 de junio de 1972. Tiene tres hermanos. En entrevista con Sabina Berman, Mario Delgado señaló que vivió sus primeros años en una casa muy pequeña, pero luego su padre construyó una vivienda para ellos un poco más amplia. Él es el segundo de cuatro hijos. Su padre fue servidor público. Primero trabajó para el Banco Rural en Colima y luego, tras quedarse sin empleo, migró a la Ciudad de México para unirse al equipo de Ebrard. Su mamá era profesora. Su abuelo, Manuel Carrillo, fue profesor reconocido en Colima. De hecho, hay escuelas que llevan su nombre. Mario Delgado siguió a su papá a la Ciudad de México cuando tenía 19 años para estudiar la universidad e ingresó al Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en donde estudió la licenciatura en Economía. Luego obtuvo una beca del CONACYT para cursar una maestría en Economía en la Universidad de Essex, de Inglaterra, en donde se especializó en econometría. Hay un detalle curioso. Él asegura que su posición es contraria al neoliberalismo. Y de hecho, en 1994, como estudiante, invitó a Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato a la jefatura de gobierno, a presentar su proyecto económico para la ciudad, lo cual generó polémica entre sus compañeros. Regresó de Inglaterra tras terminar su maestría y se integró a la administración pública de la Ciudad de México en la Secretaría de Seguridad Pública como director ejecutivo de informática y estadística de la dependencia que entonces encabezaba Marcelo Ebrard. Él preparaba el reporte de seguridad que revisaba Andrés Manuel López Obrador para sus entonces conferencias matutinas como jefe de gobierno. Durante ese periodo, tomó la decisión de afiliarse al PRD. Luego, tras la llegada de Marcelo Ebrard a la jefatura de gobierno, este lo nombró secretario de Finanzas, cargo en el que estuvo del 2006 al 2010. Luego, fue nombrado secretario de Educación, donde estuvo hasta el 2012. En ese momento fue cuando comenzó la cercanía con López Obrador. En 2015 abandonó el PRD, ya como senador de la República se unió a Morena. Luego fue electo líder nacional del partido y hoy anunciado secretario de Educación a nivel nacional. ¿Qué podemos esperar de la gestión de Mario Delgado? La respuesta la dan los resultados que tuvo en ese mismo puesto en la Ciudad de México, del que ya hemos mencionado. De entrada, su llegada a la Secretaría de Educación fue sorpresiva, dada a conocer por Marcelo Ebrard de un día para otro, con otros cambios en el gabinete. Y es que Marcelo ya buscaba la presidencia de la República. Quería conformar una asociación civil nacional y construir una plataforma política para competir por la candidatura presidencial de las izquierdas en 2012. Sabemos que no lo logró. La llegada de Delgado fue un movimiento político, jamás de estrategia educativa. Las pruebas están ahí. En el Día Internacional de la Juventud en el Zócalo capitalino, dio 10,000 tarjetas para usar gratuitamente el transporte público de la ciudad y abrió la convocatoria para 200,000 becas del programa Prepa Sí. Vamos a detenernos un poco en este programa, Prepa Sí. Consistía en que las escuelas públicas de educación media superior de la Ciudad de México se les otorgaba un apoyo económico a los estudiantes para ayudarlos a solventar sus gastos y evitar la falta de recursos. Cuando inició el actual sexenio liderado por López Obrador, se retomó esa beca, Prepa Sí, bajo el nombre de Beca Benito Juárez para jóvenes de educación media y superior, las mismas a las que se le han detectado irregularidades millonarias por pago a difuntos, pago a servidores públicos y pagos dobles. Sigamos ahora con Mario Delgado. Comenzó bien, programa para combatir la obesidad en las escuelas, abrió lugares a rechazados de otras escuelas en preparatorias en línea y llevó computadoras a muchos planteles. Pero luego se inventó que la Secretaría Federal de Educación le recortaba 5,000 millones de pesos a la Ciudad de México. Eso sí, cuando tuvo a Alfonso Lujambio secretario de Educación, no le reclamó, solo se quejaba ante la prensa. Fue el administrador federal de los servicios educativos del Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez, quien le dijo que no sabía de dónde sacaba ese déficit de 5,000 millones de pesos. El año pasado, dijo, los servicios educativos de la ciudad recibieron 28,300 millones y este año 30,000.
que esperaríamos recibir, y con ello tendríamos más que suficiente para prestar los servicios educativos de la ciudad, dijo el servidor federal, y aclaró las quejas de Mario Delgado. Y encarrerado, en octubre del 2010, presentó el programa Aula Móvil, que consistía en una plataforma educativa que se podría descargar vía Internet desde los salones de clase, solo que no tenía el aval de la SEP federal. Y surgió el primer escándalo. El diario Reforma dio a conocer que existen varios casos de estudiantes de distintos planteles de las preparatorias del gobierno capitalino, donde su evaluación fue alterada para incrementar el número de egresados. Las preparatorias estaban a cargo del Instituto de Educación Media Superior, cuyo director era José de Jesús Bazán, un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación, cuyo titular, Mario Delgado, formaba parte del Consejo del Gobierno del Instituto. Él se deslindó. Un dato. En diciembre del 2010, después de años de rechazar la aplicación de la prueba PISA y enlace en preparatorias del gobierno del DF, Mario Delgado la aceptó, la pidió y aseguró que estas evaluaciones permiten mejorar el sistema de sus preparatorias para orientar políticas públicas. Para cerrar bien 2010, lo mismo que se vive en 2024. Los becarios de Prepa Sí, que participaron en la cuarta carrera de 10 kilómetros que organizó la Secretaría de Educación local sobre periférico, manifestaron descontento por los retrasos en los depósitos mensuales de sus becas. Y en 2011, el 6 de enero, como si fuera un rey mago, Mario Delgado aseguró que las cerca de 2,000 escuelas de educación básica del DF contarían con bebederos. Pues no, la meta fue incumplida. Vea usted. El objetivo de estos bebederos es que los niños dejaran las bebidas azucaradas y consumieran más agua. Esto formaba parte de un programa contra la obesidad. Sin embargo, un año después, de acuerdo con información obtenida por el Poder del Consumidor y a través de Infomex, la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal se informó que, de los planteles de educación preescolar, solo el 8.6% contaban con los bebederos. De los planteles de educación primaria, solo el 14.4%. Y de educación secundaria, solo el 6% contaba con esos bebederos. Es decir, de un total de 4.555 escuelas de los 3 niveles, solamente 523 escuelas contaban con bebederos, el 11.4%. Siguiente escándalo, y eso que apenas comenzaba el 2011. Comenzaron a aparecer espectaculares con la leyenda Vive Ser Delgado, así como aparecieron por todos lados los espectaculares de Claudia Sheinbaum. Veamos. La campaña Vive Ser Delgado era impulsada por la Fundación Mídete, y es que había una clara alusión al apellido de Mario Delgado. Este detalle no hubiera tenido importancia menor, pues el fundador de la asociación responsable de la campaña es Ciutenorio, quien era coordinador general de educación de esa dependencia local. Mario Delgado se moría de ganas en ese momento de ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El dirigente del PAN capitalino, Obdulio Ávila, aseguró que la campaña de Mírete buscaba posicionar al secretario de Educación en un acto deliberado de pre-campaña. Ya ve que no les gusta. Mario Delgado se deslindó de nuevo, que él no tenía nada que ver, como lo haría Claudia Sheinbaum 22 años después con sus espectaculares en toda la República Mexicana. Mario Delgado aseguró que era una campaña solo contra la obesidad, y pues que para qué cambiar el eslogan. Obvio, no tenía tiempo para engancharse, pues fue enviado a hacer campaña a las elecciones de Guerrero. En 2011, no pararon sus escándalos, le negaron la entrada a una escuela. En marzo, el director de los servicios operativos del DF, Antonio Ávila, afirmó que la SEP negó la entrada a Mario Delgado a una primaria de la delegación Gustavo Amadero, debido a que no solicitó ningún permiso para su ingreso y porque las escuelas no eran el escenario de ningún acto público. Además, se gastaron 3 millones de pesos del Fideicomiso Educación Garantizada en la compra de regalos para asistentes a la Cumbre Mundial de Alcaldes. Él dijo que no era una acción ilegal. Pero mientras, seguían con las dádivas. Becas jóvenes que ni estudiaban o trabajaban, los ninis, y maestros capitalinos al sistema de programas sociales, la llamada Red Ángel. Se ampliaron las becas también de prepa y licenciatura. Obvio, el presupuesto lo resintió. La Secretaría de Educación del Distrito Federal terminó el 2010 con un incremento del 47% en el presupuesto originalmente aprobado por la Asamblea. Pasó de 284 millones a ejercer 419 millones de pesos. Y quería más dinero. En junio del 2011, Mario Delgado rindió protesta a 1,500 personas que tendrían como objetivo juntar 100,000 firmas para respaldar su reclamo ante la Cámara de Diputados y obtener todavía más dinero.
un acto claramente proselitista para su beneficio. Y destino es ironía. La actriz Carmen Salinas, a quien le apodaban la Corcholata, destapó a Mario Delgado para que fuera el jefe de gobierno en 2012. Su último escándalo fue que, de nuevo, comenzaron a verse espectaculares promoviendo su nombre y apellido. De nuevo, Mario Delgado se deslindó, que eran de un homónimo. Hasta pidió investigar al homónimo Mario Delgado. Se destapó en diciembre del 2011. Mario Delgado siguió su camino y se volvió líder de Morena. Hoy es el nuevo secretario de Educación. Es un premio por haber llevado a Morena a la victoria a todos lados. Pero no olvidemos cómo trabaja. Antes de ser secretario de Educación fue secretario de Finanzas y el encargado de comenzar las irregularidades de la línea 12, cuya caída, años después, dejó 26 personas sin vida. Como secretario de Educación, además de saber incumplir, sabe la importancia de las becas, de la dádiva. A él no le gusta la educación, le gusta la política. Secretario, Andrés Manuel López Obrador no le gusta, pero ¿aceptará la prueba PISA? ¿Continuarán los retrasos en los pagos a los becados, como se ha detectado? Como buen político, y como ya lo hizo, ¿seguirá promoviéndose en busca del siguiente puesto? La educación, a ojos de Mario Delgado, es ver a la SEP solo como una herramienta política. ¿Quién es quién?